Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar orando para comenzar con la predicación del día de hoy. Señor y Padre Celestial, te rogamos que nos hables, que seas tú quien hable por medio de tu palabra, Señor. Y te ruego que nuestros corazones estén abiertos para escucharte, Señor. No solo para estar atentos a tu palabra, sino que también para ponerla en práctica, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer el día de hoy. En el nombre de tu Hijo, San Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a estar hablando de un concepto que no es nuevo en verdad, es un concepto que hemos hablado, en lo cual nosotros creemos, hemos aprendido acerca de él, pero por alguna u otra razón siempre es bueno estarlo viendo y tiene que ver con el tema de la unidad. Pero hoy día no vamos a hablar de la unidad así como, sí, la unidad, qué bonito, sí, debemos estar unidos porque sí. Hoy día vamos a tratar de ver cómo cómo alcanzar la unidad desde una forma tal vez un poco más práctica, obviamente basándonos en la palabra del Señor. Así que tenga eso en mente. Sí, hoy día usted va a escuchar acerca de la unidad, pero no solamente la unidad por la unidad, sino que cómo usted puede contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo. Normalmente esperamos que la iglesia sea más unida, pero ¿cuál es el rol que yo voy a asumir dentro de esa unidad activa, por decirlo así? No sé yo, pues, esos problemas del pastor, yo voy a orar por la unidad, pero, y espero que algún día la iglesia sea unida. No, 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 no. Hermano, hoy día usted va a escuchar qué es lo que usted debe hacer, según lo que dicen las escrituras, para que su iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Señor, permanezca unida. Así que, ya sabiendo un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, comencemos con la lectura, porque estas no son palabras mías, esto es algo que encontré en la escritura y dije, esto está grandioso, esto está genial, tengo que compartirlo con mis hermanos, así que usted también lo va a leer conmigo, ¿ya? Y así como se leyó durante el culto, perdón, durante la reunión, Efesios capítulo 4, no vamos a leer el pasaje completo, como lo haría habitualmente, sino que vamos a ir versículo por versículo examinando un poco qué nos va a decir la palabra con respecto a la unidad, con respecto a nuestro rol en cuanto a la unidad. Y Efesios capítulo 4, recordemos que esta es una carta que Pablo escribió para esta iglesia. Y no hay que cometer el error de pensar que la unidad es algo que está en nuestras manos y que simplemente debemos ser unidos, seamos unidos, somos unidos, listo, se acabó. No, la unidad es algo que nosotros podemos llevar a cabo, pero jamás lo entenderíamos si no entendemos lo que Pablo quiso decir antes en los capítulos 1, 2 y 3. Por lo tanto, lo que va a encontrar usted en el capítulo 4 es la consecuencia de haber entendido los capítulos anteriores. Bueno, Miguel, pero ¿por qué no nos habla tú de los capítulos anteriores? Pues no, hágalo usted. Tiene su Biblia, léalo usted, ¿ya? Así que usted va a leer en su casa, va a leer los capítulos 1, 2 y 3, en donde la enseñanza que vamos a sacar de ahí es que Dios nos ha hecho ricos, que nos ha capacitado, que nos ha dado salvación, que nos ha dado un montón de cosas. Y entendiendo que en Él hemos sido bendecidos, capacitados, dotados de dones, de muchas cosas, entendemos que la unidad es algo posible. No es algo humano, no es algo que se logra con esfuerzo, dedicación, trabajo en equipo, como los futbolistas. No, esto es algo divino, que procede de Dios y habiendo estado en Cristo, o mejor dicho, estando en Él, podemos lograrlo. Por eso es que Pablo parte diciendo en el capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el fondo le está diciendo, se los suplico, compórtense de forma digna. Indignos, no, compórtense de forma digna. Y ahí podríamos estar todo el día analizando qué es esto de andar como es digno. Bueno, no sé tú, pero yo digo que soy cristiano.
Lo digo en mi currículum, mi WhatsApp lo dice por ahí, cuando la gente me pregunta, yo les digo, yo soy cristiano. ¿Y qué es lo que debe esperar alguien del mundo? Que yo me comporte como adivinaste, un cristiano. Brillante, sí, eso es lo mínimo. Por lo tanto, aquel que se hace llamar cristiano debe comportarse como un cristiano, sí. Anda rápido hoy día, sí, como un cristiano, bien. Pero esto implica lo opuesto. Alguien que su vocación, que su llamado es seguir al Señor, no debe tener conductas que son propias del mundo. Y ahí tenemos hartos pasajes que nos hablan de cómo nosotros podemos esperar que se comporte el mundo, cómo es el comportarse lejos del Señor, el andar en pecado. Entonces ahí tenemos un contraste grande. El creyente debe andar en el Señor y no debe andar en pecado. Así que tienes 5 minutos para reflexionar, para analizarte y hacerte la primera pregunta del día de hoy. Si yo me digo a mí mismo y a los demás y a mi familia y me lleno la boca diciendo que soy cristiano, ¿me comporto como un cristiano? ¿O me atribuyo el título? Me atribuyo el título de cristiano y disfruto de los beneficios de ser cristiano, pero no vivo como tal. Te repito la pregunta. Tienes unos minutitos para reflexionar, porque de esto, hermano, hermana, depende todo lo que vamos a conversar el día de hoy, de esta pregunta. ¿Quién eres tú? Ya sabemos quién dices ser, pero la palabra aquí nos confronta. ¿Quién eres tú? Y si has dicho que eres cristiano, yo digo que soy cristiano, y a mí me cae esto durísimo, porque no solamente basta con que lo diga, no solo basta con que lo parezca, debo serlo. Por lo tanto, la primera pregunta y la primera respuesta tiene que ser la siguiente. ¿Quién soy yo? Soy alguien que sigue al Señor. Ok, alguien que sigue al Señor. Entonces, si esa es mi respuesta, tu prioridad para hoy, no para mañana, para hoy, no debemos andar más en pecado. Porque el que dice estar con Dios, pero anda en tinieblas, el tal es mentiroso, dice la Escritura. Y yo no quiero ser un mentiroso. Tú tampoco quieres ser un mentiroso, hermano. Yo te quiero. Yo sé que tú no quieres ser un mentiroso. Entonces nuestra prioridad debe ser comportarnos como es digno. Y ahora entendemos un poco más a qué se refiere esto de compórtese como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Seamos creyentes no solo de palabras, sino que de corazón. Bueno, ¿y cómo lo hacemos entonces? Bueno, Pablo nos da aquí una instrucción. A lo mejor él suponía que no sabíamos cómo empezar o cómo hacerlo. Él nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Hermanos, ¿quieres andar como es digno? Bueno, no andes en pecado entonces, pero prioriza por sobre todas las cosas amarnos los unos a los otros. Porque, ¿sabes? El mundo juzga a los cristianos de dos cosas. El mundo juzga a los cristianos por dos cosas. Primero, por ser hipócritas, por decir una cosa y comportarse de otra forma. Esa es la primera forma en que el mundo nos juzga, por ser hipócritas. Lo segundo es por no tener amor. Nos, nos llaman, qué sé yo, homofóbicos o misógenos o que no hay amor. Y es algo que el mundo lo ve y eso es terrible porque Cristo dijo, el mundo los va a conocer por el amor que tengan los unos con los otros. Y si ustedes no se aman, si ustedes no aman a su hermano, que lo han visto, cómo van a amar al Padre que no lo han visto? Entonces la Biblia constantemente nos exhorta, tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero esto del amor no es un sentimiento así, ay hermano, yo te amo tanto, hermana, usted también la amo tanto. No se trata de sentir amor. Cualquiera puede sentir amor.
Aquí estamos hablando de vivir en amor. El amor es también tenerle paciencia al hermano que de repente tú no estás de acuerdo con él o de repente te choca un poco. Claro que sí, de repente a lo mejor un hermano no te saludó y eso resintió tu corazón, o no te saludó para tu cumpleaños por WhatsApp y eso generó algo en tu corazón, o dijo algo, qué sé yo. Esos son sentimientos que no pueden habitar en la iglesia. Esos son sentimientos del mundo, pero nosotros debemos permanecer en amor. Por lo tanto, la mansedumbre, no verse a uno mismo como superior al hermano. No, pero es que estos hermanos son nuevos, vienen de otras iglesias, qué sé yo. Yo fui fundador de esta iglesia, yo llevo aquí. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Oye, mansedumbre. Cualquiera te puede enseñar, cualquiera te puede bendecir. Y lo mismo del otro lado. Nadie es más que el otro. No lo es. Y vamos a ver versículos que lo avalan. Así que no, no, no te impacientes. Eso lo vamos a ver con la escritura, que no hay hermanos superiores a otros, por ningún motivo. Humildad, mansedumbre, estar dispuesto a servir, soportándonos, paciencia. Esas son las cosas que tienen que empezar. Estoy hablando del punto de partida. Esto recién es lo mínimo para empezar a andar como es digno, ¿ya? Esto no es para ser, wow, el creyente ejemplar, escribámosle una biografía y contemos su testimonio. No, esto es lo mínimo. Esto es para que nosotros podamos entender recién cómo es el andar como es digno, lo mínimo. Amarnos los unos a los otros. Y después, me encanta este versículo. Te voy a ser sincero. Por este versículo, solamente yo escogí este tema para hablar el día de hoy, que es tan importante. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí, Pablo nos dice, solícitos. ¿Qué significa eso? Rápidos, atentos, prontos a algo. Si hay algo urgente, olvídalo. Esto es urgente. Guardar la paz. Y me encanta que aquí el llamamiento es a guardar y proteger la paz, no en crear la paz. ¿Se fijan? Por ser la persona que trae la paz a la iglesia. No, la paz es algo natural que debería habitar de forma natural en los creyentes. Dios es un Dios de paz y nosotros tenemos paz con Dios. ¿Cómo no vamos a tener paz con nuestros hermanos? Así que esto no es un gran invento, esto no es la gran revelación. Hermanos, la paz es algo obvio. ¿Qué debes hacer tú? Cuídala. Eso es todo. Eso es todo. Cuida la paz. Así que corta tu lengua de esos comentarios venenosos, si es que están por ahí, de esas... Oye, sí, olvídalo. Guarda y protege la paz. ¿Escuchas a alguien hablando mal de otro? Hermano, ¿sabes qué? Eso no es de edificación. Esa persona no está aquí. Comparaciones odiosas, de lado. Nosotros no vamos a crear la paz porque la paz ya está. Cuídala, lo mínimo. Cuida la paz. Yo tengo que hacerlo. Ayúdame también. Ayúdame. Si me ves diciendo algo que no corresponde, que no edifica, oye, hermano, paremos, ¿ya? Paremos. Así que esas son cosas que debemos ya empezar a entender. Que esto de la paz no es algo nuevo. No es la gran revelación que un hermano trajo a la iglesia. No, la paz siempre ha estado. Solo es que no la hemos cuidado. Y debemos cuidarla, porque aquí Pablo nos dice solícitos, y le dijo a esta iglesia, solícitos, y han pasado 2000 años y todavía solícitos en guardar la unidad de la paz. No, como dice aquí, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, si de alguna forma nos vamos a relacionar con nuestros hermanos, tiene que ser en amor, tiene que ser en paz. ¿Unidos por qué? Por el espíritu. El mismo espíritu que habita tanto en mí como en ti,
como en el hermano que acaba de llegar, como con el hermano que lleva 4000 años en la iglesia. ¿Se fijan? El mismo espíritu, la misma paz, el mismo amor que viene de Dios. Y después dice, ¿por qué? Porque somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Recuerden que en esos tiempos esto era algo súper importante, porque la sociedad como estaba conformada en ese entonces, sí hacía mucha acepción de personas. No era lo mismo el creyente que había sido judío y era hebreo y todo el tema con el que venía de afuera y era griego, era gentil. En esos tiempos no era lo mismo. Entonces aquí Pablo está enseñando, oye, paremos la cosa. No es la iglesia de los gentiles, la iglesia de los judíos, no. Un cuerpo, un espíritu. Después dice, no hay griego, no hay gentil, no hay hombre ni mujer, no hay clases sociales aquí, no hay nacionalidades, no importa que tengamos un hermano venezolano, no, Jorge, no, no importa, no importa porque somos uno. ¿Se fijan? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entendámoslo de una vez. No hay diferencia con que el que es nuevo, con que el que lleva mucho tiempo, con que el que sabe, con el que no sabe. Mientras crea, mientras haya sido convencido de esto, mientras haya creído en el Señor, somos uno. ¿Y qué es lo mínimo que debemos hacer? Cuidemos al hermano, cuidemos al hermano, cuidemos a nuestra iglesia, cuidémonos, ¿ya? Y después dice, un Señor, una fe y un bautismo. En ese contexto esto era heavy, porque recuerden que decir que tú tenías un Dios te podía costar la vida. Para nosotros tal vez no es la gran cosa. ¿Tú crees en Dios? Sí. Oh, no. Chile, país católico, ustedes saben, creer en un Dios no es terrible, pero en ese entonces te podía costar la vida. Y hoy, en otros países, decir que tienes un Dios, que tu Dios no es tal gobernante tal y que no vas a adorarlo, te puede costar la vida. Entonces, estas son palabras mayores. Entonces, claro, tal vez a nosotros no nos llama la atención, pero entender eso, que tenemos un Dios. Pero como yo, como yo soy pesado, yo lo voy a llevar un poquito más allá. El hecho de que tengas un Dios significa que no puedes tener otro en tu vida. ¡Wow! ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez nosotros le rendimos culto y adoración a Dios, pero esto implica que no pueden haber otros dioses en tu vida. Y con otros dioses estoy hablando de tu familia. Tu familia no puede ser un Dios, no puede ocupar un lugar más alto que el Señor. No puede. Hablemos de otro Dios, tu trabajo. Tu trabajo no puede ocupar un lugar más alto que Dios. Porque si eres parte de esta iglesia, en esta iglesia, el cuerpo de Cristo, hay un cuerpo, un espíritu, una fe y un solo Señor. Por lo tanto, cualquier cosa que esté ocupando el primer lugar en tu vida, déjanos que te ayudemos, porque eso no puede ser un solo Dios. Y a eso iba con eso. Y después dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Y lo mismo, hoy en día no es para nosotros tal vez una novedad decir que Dios es nuestro Padre, pero el tiempo en el que esto fue escrito, hermanos, decir en ese tiempo que Dios es tu Padre, fue por lo que mataron al Señor. Por eso mataron al Señor Jesús, por haber dicho que Él era el Hijo de Dios. Entonces recuerden que estamos hablando de cosas que eran muy complejas en este tiempo, cosas que sí eran grandes revelaciones. Y lamentablemente aquí se le ha perdido de repente el valor, tal vez por el paso del tiempo, tal vez por la sociedad en la que vivimos. Es que todos somos hijos de Dios, ah, qué bonito, qué simple, pero hermano, esto era algo que te podía costar la vida. Es más, esto es algo que te va a costar la eternidad, ser hijo de Dios o no. Entonces, entender eso, tomarle el peso una vez más. Pero bueno, no hablemos tanto del pasado. Lo bonito es que solamente un verdadero creyente puede decir que Dios es su Padre, ¿ya? O sea, muchos pueden decirlo, pero que efectivamente sea así, este es un privilegio exclusivamente de los creyentes. Por lo tanto, los creyentes debemos permanecer unidos porque tenemos el mismo Padre, el mismo Dios. Debe ser una prioridad en nuestra vida. Y hasta ahora hemos hablado de la unidad, en lo que somos todos iguales,
en los que todos hemos sido bendecidos de la misma manera, en que todos tenemos esta responsabilidad de guardar la unidad, ¿cierto? Pero ahora vamos a romper un poquito el esquema, vamos a hablar algo en lo que tal vez no somos tan iguales, ¿ya? Ah, pero Miguel, el tema es la unidad, ¿cómo vas a empezar aquí a dividir aquí la doctrina? No, hermano, hay cosas en las cuales no somos iguales tú y yo, pero eso no significa que estas diferencias nos van a desunir, dividir. Y esto es lo interesante. La primera parte era, ok, debemos estar unidos por estas cosas en las cuales tú y yo somos exactamente iguales. Tú y yo tenemos la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios Padre, ¿cierto? Guardemos la unidad en estas cosas. Pero también te quiero decir, hay un par de cosas en las cuales tú y yo somos diferentes. Hay un par de servicios, de cosas, de responsabilidades en las cuales tú y yo somos diferentes. Pero esto también lo vamos a llevar a la unidad. Y ahora vamos a hablar de las cosas en las que sí somos diferentes, pero con mayor razón estas diferencias nos van a ayudar en este hermoso rompecabezas que ha creado el Señor, que es la iglesia, en este hermoso cuerpo, llamémoslo así mejor, más bíblico, eh, con distintos miembros, en cómo siendo todos diferentes, todos podemos ser parte de un mismo cuerpo en armonía. Entonces ahora hablemos de nuestras diferencias, nuestras responsabilidades, que son diferentes. Porque también el versículo 7 habla de esta diferencia. Dice, pero, siempre que se habla de la palabra pero, soy profesor de idiomas, me encantan las palabras, cuando dice pero, estamos hablando aquí de un contraste. Hasta ahora habíamos hablado de las similitudes, de lo que somos iguales. Bueno, pero, aquí hay un contraste. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a cada uno de nosotros se nos ha dado algo, por gracia, no por mérito, ¿ah? No porque usted, hermano, es el más bacán y usted, hermano, es ahí nomás. Así que, no, no, no. Nada de mérito humano aquí. Nada de eso. Por gracia del Señor, a todos nos ha sido dado algo. ¿Ya? ¿Y qué nos ha sido dado? Dones. El Señor repartió dones. Y para los que a lo mejor no lo saben, yo sé que usted a lo mejor ya lo sabe, téngame paciencia, pero quiero explicarle a mi hermano que a lo mejor no lo sabe. Así es. Tenemos distintos dones dentro de la iglesia. ¿Y quiénes tienen dones? Los hermanos más bacanes nomás. No, todos tenemos dones. Todos tenemos dones. El Señor nos ha dado dones a todos. A usted también. Pero es que no sé cuál es mi don. No importa. Usted también los tiene. No los conoce, pero los tiene. A todos nos han sido dados dones. Me costó decir eso. A todos nos han sido dados dones. Y esto no fue por nuestras capacidades, por nuestros talentos, por nuestro contexto, por nuestra inteligencia, si no, no nos habrían dado ni uno, hermano. Así que gracias al Señor, que Él no miró eso para darnos dones. Y la verdad es eso, que Él nos dio como Él quiso. Así que si usted tiene un don, lo tiene por lo demás, gloria al Señor. Y su don no es el don que usted quiere, no es el don que usted eligió, no es a lo mejor el don que usted deseó, pero es el don que Dios pensó especialmente para usted. Y esto es hermoso, porque en eso usted y yo somos distintos. Yo tengo un don, usted tiene un don, el pastor tiene un don, la Cami no tiene, no, sí, la Cami también tiene un don. ¿Se fijan? Todos tenemos un don, pero siendo todos distintos, todos sirven para contribuir con el cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos estos dones, diferentes, diversos, incomprendidos a veces, todos sirven para alcanzar la unidad. ¿Fijan? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y Cristo nos dio esos dones con su autoridad. Y los pasajes que siguen a continuación son versículos que se dedican a eso, a reforzar la autoridad que tiene el Señor, porque uno puede decir, pero ¿con qué autoridad Cristo hizo esto? Bueno, Pablo dice, lo hizo con mucha autoridad. Y estos pasajes a lo mejor usted no va a estar en desacuerdo con esto, con que Cristo tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiere, pero si usted a lo mejor no estaba tan seguro, bueno, aquí hay versículos que van a reforzar esa idea,
que Cristo, con su autoridad, con la misma autoridad con la que Él creó todas las cosas, con la misma autoridad con la que Él subió al cielo, y con toda esa gloria y poder que Él tiene, con esa misma autoridad, Él dio dones y repartió como Él quiso. Y dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y aquí, gracias, hermano Francisco, tú me ahorraste 20 minutos de prédica, porque él explicó muy bien que esto no se refiere a que él bajó al fondo del infierno. Es cierto que Pedro menciona algo de eso, pero aquí no se hace alusión a eso. Aquí no estamos hablando ni del Hades, ni del infierno, ni nada. Aquí estamos hablando del mundo, Cristo. Jamás se podría decir que Cristo subió al cielo si no hubiese sido porque Él bajó. ¿Y a qué bajó? A humillarse, a ser hombre. Imagínense, el Dios, autor de toda la creación, se hizo hombre. Para nosotros no es humillante porque somos hombres, pero imagínense para Dios, con un cuerpo totalmente eterno, glorificado. Sintió dolor, sintió hambre, sintió frío, sintió el pecado cuando lo cargó. Entonces, debió haber sido tremendamente humillante. Por eso es que cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde, yo le creo. Él se hizo hombre, siendo Dios. Y yo fuera Dios, no me haría hombre por ningún motivo. No, no bajaría, no dejaría el trono celestial y la gloria máxima que usted y yo podamos imaginar. No dejaría eso para venir a ser un hombre y venir a sufrir más encima y a padecer todo lo que padeció. O sea, si usted no cree que eso fue humillante, no sé de qué estamos hablando, pero lo hizo. Y asimismo Él también ascendió, glorificado. Vuelvo a leer esa parte que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Si no es que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, aquí, estar con nosotros. El que descendió, sí, aquel que se humilló, aquel Jesús que se hizo hombre, ese mismo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, es el ser más perfecto, más poderoso, más supremo, más glorioso que puede existir y está por encima de todo lo que existe. Entonces ya no estamos hablando de mi compadre aquí, mi amigo, no, estamos hablando de algo que ya excede todo, todo lo que hay. Gloria más grande que esta no hay, la gloria del Hijo. Bueno, y estamos hablando de esa persona. Esa es la persona que nos dio dones. Entonces no le vas a discutir al Señor acerca de lo que Él te ha dado, de la responsabilidad que te ha dado. Es que no me gusta ese tipo de don. Oye, te lo dio el que está por sobre todas las cosas en gloria y majestad. Recuerda que Él dijo en Mateo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, Él tiene autoridad. Tiene toda la autoridad, hermano, así que si tú tienes don de exhortación, de servicio, no lo menosprecies porque te lo dio el más poderoso, el más digno, el con más autoridad te lo dio. Así que más te vale que lo uses. Y el mismo, dice el versículo 11, y el mismo Jesús del que estamos hablando, el mismo, constituyó con su autoridad, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. También conocido este versículo. Hermanos, Cristo no mintió, no dejó a su iglesia sola. Él dio dones a los hombres, pero también dejó con su autoridad personas. En ese tiempo, apóstoles, claro que sí, porque tenían la autoridad, tenían esta enseñanza que venía directamente del Señor, que fue tremendamente necesario. Hoy no hay apóstoles, perdona que te lo diga, pero no hay apóstoles.
Los apóstoles se encargaron de pasar sus enseñanzas a lo que hoy día tenemos, que es la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Ahí está la enseñanza de los apóstoles. Ya no son necesarios, ¿ya? Así que si querías ser apóstol, lo hacías, entonces no es tu don, amigo. Eh, Eso ya pasó, ya pasó. La profecía también, tenemos la revelación completa. Así que nadie venga aquí ha tenido una visión, una revelación nueva, como lo han hecho otras religiones o sectas que dicen, no, es que ahora tenemos una nueva revelación. Cualquiera que añadiere revelación nueva, lo que sea, anatema, maldito. Así que estamos hablando de otro tiempo. Otro Chile, no, otro tiempo, otro tiempo. Y era necesario en ese entonces, claro, porque ellos no tenían la escritura aquí en papel para leer los versículos, memorizarlos, revisarlos. Era distinto. Pero sí, tenemos hoy evangelistas y maestros, perdón, evangelistas y pastores, pastores maestros. ¿Se fijan? Todavía necesitamos gente que llegue a la iglesia, perdón, todavía necesitamos hablarle a la gente acerca del evangelio. Eso todavía no pasa hasta que el Señor llegue. Después ya no vamos a necesitar evangelistas, ni tampoco pastores y maestros, porque vamos a estar con el Señor y ya vamos a estar con Él. No hay que predicar el evangelio. Pero ahora, hermano, si bien ya no necesitamos profetas, no necesitamos apóstoles, todavía necesitamos evangelistas, pastores y maestros. Y estas son personas que son tremendamente necesarias, importantes en cada iglesia hay, porque el Señor, en su autoridad, asignó a esas personas. Lamentablemente, no es el que quiera hacerlo, es el que el Señor ha puesto. Y déjame decirte una cosa, todos debemos evangelizar, todos debemos enseñar de alguna manera a los que no conocen, a los creyentes tal vez más nuevos, a nuestra familia, debemos enseñar. Pero hay algunos que el Señor les dio autoridad dentro de la iglesia. Y ellos deben hacerlo, porque es su principal llamado. Así que, si hay un hermano que es evangelista, usted no se interponga, no le corte el camino, deje que ese hermano evangelice, porque el Señor le ha dado autoridad para hacerlo. Hermano, creo que deberíamos ir aquí y predicarle a la gente. No, mira, ¿sabes qué? A lo mejor no ahora, tal vez después, tal vez más adelante. Oye, hermano, a ese hermano, el Señor le ha dado autoridad para hacerlo. No se lo impidas, porque es un evangelista. Recuerden que todos debemos evangelizar. Cristo dijo, id y hacer discípulos. Entonces debemos ir y evangelizar. Eso está para todos. Entonces todos debemos evangelizar y enseñar, ir y hacer discípulos. Pero hay algunos que tienen el don. ¿Se fijan? Hay algunos que especialmente tienen este don. A ellos no se los debemos impedir. Y lo mismo los pastores, o en este caso el pastor, una persona escogida por Dios, claro, aprobada por la iglesia, pero definitivamente con un llamado que viene del Señor. Porque si lo pensamos bien, yo no sé quién querría ser pastor por la suya. O sea, imaginar lo sacrificado que es. Pero los que tienen el llamado aman el servicio, porque tienen el don, han sido llamados por Cristo para él. Y el soldado que es llamado no rechaza el llamado, ¿se fijan? Por lo tanto, no debemos impedirle al pastor que sea pastor. Si él quiere enseñarte, si quiere corregirte, si quiere guiarte, si quiere instruirte, no se lo impidas, porque tiene la autoridad del Señor. Así que déjate pastorear también. Así como dejamos al hermano que evangelice, deja también que el pastor te pastoree. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Recordemos que aquí es pastor y maestro, no está separado a otros pastores y a otros maestros. No, aquí estamos hablando de pastor maestro. Así que si alguno siente el llamado al pastorado, ojalá que sí sea, si alguno siente ese llamado de parte del Señor, no puede estar separado de la enseñanza. Así que a prepararse. Y esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. ¿Para qué están estas personas? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, este versículo yo creo que ha sido muchas veces mal interpretado.
Porque a veces pensamos que la pega del pastor, del evangelista, del maestro, es edificar a la iglesia, preparar, prepararlos en el ministerio y enseñarles y edificar el cuerpo de Cristo. Hermano, cuidado, lee bien este versículo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, ¿ya? Entonces, la pega de estas personas es capacitarnos, ayudarnos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, este versículo dice claramente que los santos tienen una obra en el ministerio. Ah, y esto tiene sentido cuando hablamos de que a todos nos han sido dados dones, claro. Entonces, hermano, si llevas sentado demasiado tiempo en la iglesia, no estás cumpliendo tu parte, porque has sido llamado para una obra en el ministerio. Y esa ha sido asignada con toda la autoridad del Señor. Y tu deber es prepararte. La labor de los maestros, del pastor, es prepararte también. Por lo tanto, busca ayuda, déjate preparar y deja de poner excusas lamentables y tristes para no hacerlo. Porque aquí no importa si eres viejo, si eres joven, si eres experto, inexperto, rico o pobre, porque somos uno. Y eso no puede ser una excusa para no participar de la obra del ministerio. Y la obra del ministerio no es simplemente ser parte de una iglesia. Dios no te llamó para ser parte de una iglesia y quedarte ahí tranquilo. Eso no es la obra del ministerio. La obra del ministerio es el servicio, sacrificio vivo, en amor por los demás. Así que no hay excusa, no hay excusa. ¿Por qué? Porque el versículo continúa, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es la obra del ministerio, aquella labor que te debería ser encomendado, que te ha sido encomendada y que a lo mejor no te has dado cuenta. ¿Por qué es tan importante esa obra? ¿Por qué es tan importante tu ministerio? Ese ministerio que a lo mejor no has descubierto, que no has explorado, o que a lo mejor estás haciendo a medias. ¿Por qué es tan importante ese ministerio? Es porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice el versículo. Entonces, reiterando un poco esta idea, todos debemos andar en esta vocación en la cual hemos sido llamados de forma digna. O sea, creyentes de verdad, no de cartón, no de boca, de verdad. Y como creyentes de verdad tenemos una prioridad, que es amarnos los unos a los otros con toda mansedumbre, con toda humildad, soportándonos, con una gran misión, proteger esta unidad. Para eso, el Señor nos ha dado en su autoridad dones, nos ha dado dones para proteger esta unidad que es en el mismo Señor, en la misma fe, en la misma, en la misma vocación, ¿se fijan? En el mismo bautismo. Debemos protegerlo. Y esta protección se va a llevar a cabo si tú desarrollas tu ministerio. Y es lo que te decía. Estos pasajes nos hablan de eso, que si todos hemos recibido dones, debemos utilizarlos para llevar a cabo aquella obra que el Señor nos ha encomendado. Y aquí pueden haber tres posibilidades, habíamos dicho. La primera es que tú no tengas idea cuál es tu don ni tu ministerio. La segunda es que sepas cuál es tu don y tu ministerio y lo estés haciendo. Y la tercera es que eh, sepas cuál es tu don y tu ministerio y no lo estés haciendo. Sea como sea, debemos, debemos ponernos las pilas con eso. El pastor, los maestros, las personas, los líderes, te van a ayudar, te van a ayudar, pero tú también debes dejarte ayudar y pedir ayuda para que puedas llevar esta obra a cabo. ¿Por qué? Porque esa pieza del rompecabezas que estás haciendo o estás haciendo a medias o no estás haciendo es clave para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero sacar una conclusión con esto. Si la iglesia anda mal, si la iglesia anda guateando, si a lo mejor la cosa no está muy bien, déjame decirte lo primero, no es culpa del pastor, es culpa tuya, es culpa mía, porque es nuestro rol
servir en el ministerio para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, si tenemos una iglesia que no está edificada, que no está motivada, que no está bendecida, es culpa nuestra, de todos, hasta de los hermanos más inmaduros, hasta de los hermanos que llevan años en la iglesia y que ya dicen, no, ya me retiré, ya. Tu culpa, es tu culpa también que la iglesia no esté siendo edificada ni creciendo. Pero hay mucha esperanza, porque esto no es para tirarte para abajo, esto es todo lo contrario, es para hacernos ver lo valioso, lo precioso del ministerio que Dios tiene para ti. Y ven al ministerio, te invito a servir, te invito a seguir adelante, porque eso va a ser de tremenda edificación. Y si nosotros viéramos lo que dicen los versículos después, dice que hay una meta, y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero me encanta que dice hasta que todos lleguemos, no hasta que algunos lleguen, no hasta que los más maduros lleguen, no, aquí dice hasta que todos. Esa debe ser nuestra meta como iglesia. ¿Hasta dónde debemos servir? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos para rato, pero podemos. Y por algo está aquí, porque se puede y porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograrlo. Pastores, maestros, evangelistas, líderes, siervos. Y nos ha dado el elemento clave, nuestra herramienta triunfadora, nuestra carta del triunfo, tú, con tu ministerio, con tu don puesto en servicio del Señor y de los hermanos, para la edificación de la iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror, para protegernos, hermanos, cuídanos, ayúdanos, porque si la iglesia está dormida, si la iglesia está inmadura, va a perder el rumbo muy, muy fácil. Muy fácil. Es súper fácil que una iglesia inmadura pierda el interés, se distraiga, entre en pleito, lleguen falsos maestros de los cuales hemos advertido tanto y todo esto se disperse. Que no pase, que no vuelva a pasar, que no pase nunca más. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí está la clave, ahí está la clave. Si yo hago mi pega, si tú haces tu pega, si dejamos que el pastor haga su pega, que los maestros hagan la suya, que los evangelistas también la hagan, vamos a ser una iglesia unida, cohesionada. Y esto no es indiferente del servicio de ajeno. Yo me preocupo de lo mío, tú te preocupas de lo tuyo. No, yo trabajo contigo, trabajamos juntos, te animo, servimos. Me aguantas, me tienes paciencia, porque es bíblico, tenme paciencia, ¿ya? Yo también me voy a esforzar, te voy a tener paciencia, porque juntos, en la voluntad del Señor, podemos ser de edificación, podemos ser de bendición. Y lo hermoso de esto, no solo para nosotros. Por primera vez, el mundo nos conocerá. Y la reina sabrá que hay una iglesia. Y los vecinos escucharán por primera vez, porque estaremos unidos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hay tanto que aprender, hay tanto que hacer, pero hay tanta esperanza también, Señor, porque nos has dado todo, todo lo que necesitamos y ya no hay excusa, Señor. Danos fortaleza, danos ánimo, y si no sabemos qué hacer, ayúdanos a preguntar también, a investigar, porque sé que en tu voluntad nos mostrarás cuál es el camino, cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro servicio, cómo hacerlo de la mejor manera, y nos darás también el tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Cuídense, hermano. Nos vemos pronto.